Buenos días, queridos hermanos y amigos. Una vez más, sean bienvenidos a SMI Reforma El Salvador y al estudio de la meditación matutina. Queremos iniciar con el estudio de esta mañana, pero queremos hacerlo con la bendición de Dios. Así que les invito a que hagamos una oración para que pidamos la dirección y la aprobación divina. Oremos. Cariñoso Padre y buen Dios que está en el cielo, gracias Señor bendito por permitirnos contemplar la luz de un nuevo día. Gracias por su misericordia y por su bondad. Quiero rogarle en esta hora que usted nos abra el entendimiento y que la meditación bíblica de esta mañana nos dé el impulso, la alegría, la esperanza para poder enfrentar un nuevo día con nuestra fe cada vez más firme en las promesas que están escritas en la palabra de Dios. Por favor, Señor, denos de su Espíritu Santo para comprender el mensaje de esta hora y bendiga a todos los que son parte de estas transmisiones. Bendiga a nuestras familias, a su pueblo esparcido en el mundo entero. Por favor, le ruego el perdón de todos nuestros pecados y que su presencia sea delante de nosotros también. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, estamos estudiando, continuamos con los devocionales El Cristo Triunfante. Este 5 de mayo tenemos un tema muy interesante en el cual reflexionaremos y ese tema es Dios realiza milagros por una razón. No sé si en su vida usted tiene el recuento de cuántos milagros Dios ha realizado en su vida. A veces hay milagros que no los percibimos. No sé si usted se ha dado cuenta de eso, pero hay veces que Dios hace cosas que uno se queda maravillado y dice, no hay ninguna duda de que lo que me ha pasado es por un prodigio divino. Pues el pueblo de Israel estuvo rodeado de muchas providencias divinas, vieron acontecimientos que ningún ser humano podría llevar a cabo, estaban seguros de que Dios les había sacado con mano fuerte de Egipto y durante su travesía en el desierto durante 40 años encontramos un sinfín de milagros. No solamente milagros extraordinarios, ¿verdad?, que no tuvieran explicación, sino también aspectos cotidianos que quizás el pueblo de Israel dejó de percibir. Por ejemplo, el hecho de que ninguno enfermaba mientras estaba en el desierto, ninguna serpiente los picaba, nadie, aunque caminaban y caminaban, eran quemados por el sol, ni se hinchaban sus pies, sus ropas no envejecían, dice la palabra de Dios, entre tantas cosas, pero fueron acontecimientos a los cuales el pueblo de Israel se acostumbró y después dejó de perderles importancia o significado, pero no debe de pasar eso con nosotros. Y ahora la pregunta es, ¿por qué Dios realiza milagros? ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es la razón por la cual el Señor este, permite que nosotros contemplemos esos prodigios, ¿verdad? El versículo que citaremos para esta meditación se encuentra en el libro de Josué, capítulo 3, versículo 17. A la letra, el pasaje bíblico dice así: Mas los sacerdotes que llevaban el arca del pacto de Jehová estuvieron en seco, firmes, en medio del Jordán, hasta que todo el pueblo hubo acabado de pasar el Jordán, y todo Israel pasó en seco. Qué, qué maravilloso, ¿verdad?, episodio. A veces me he puesto a pensar eh, en el, en la actualidad, en todo tiempo, el mundo para poder entretenerse utiliza, ¿verdad?, las producciones cinematográficas y en ellas trata de utilizar historias, ¿verdad?, fascinantes y efectos especiales para poder plasmar la idea del escritor, pero solamente es ficción. Sin embargo, muchas personas se entretienen con eso y hay algunas personas que se hacen idea de que pasarán esas cosas tal cual los escritores en esa mentira ilustrada tratan de contemplar. No es así cuando hablamos de la palabra de Dios. Estos acontecimientos que están escritos en la peregrinación del pueblo de Israel fueron milagros reales. Y este fue uno muy significativo porque este milagro se hizo justo cuando el Señor estaba cumpliendo su promesa de introducir al pueblo de Israel a la tierra prometida. Había un obstáculo. A veces nosotros queremos que las cosas, las promesas de Dios se cumplan sin probar nuestra fe.
El pueblo de Israel fue probado desde que salieron de Egipto y antes de ser liberados, los israelitas fueron probados en su fe. Dios hizo muchos prodigios antes de liberarlos, aquellas plagas, aquellos castigos, pero lo maravilloso es que ninguno de esos castigos, de esas plagas, tocaron a ninguno de los israelitas. Eso fue algo maravilloso y significativo que despertó el temor inclusive entre los egipcios y también la reverencia entre el pueblo de Israel. Se dieron cuenta del cuidado, de lo valioso que eran para Dios, aunque quizás no lo merecieran. Y Dios hizo esos milagros en ese momento para mostrarle tanto a los reyes de Egipto como al pueblo de Israel qué clase de Dios era Él, un Dios único. Cuando vemos este milagro entonces de que los sacerdotes que llevaban el arca del pacto estuvieron en seco, firmes en medio del Jordán hasta que todo el pueblo pasó por él en seco, nos damos cuenta de lo maravilloso que es Dios, pero también nos damos cuenta de que el Señor también elige a quienes va a mostrar esos milagros y lo va a hacer en un momento en el que sea requerido hacerlo. A veces nosotros pedimos a Dios que haga prodigios de su poder, pero no es el momento, no amerita que Él los haga. A veces condicionamos a Dios y le decimos, Señor, yo quiero que tú me respondas, pero así, quiero que lo hagas así para que la gente crea. Dios no va a actuar así. La Biblia habla acerca de un personaje que fue Pilato, y uno de los intereses que tenía Pilato de conocer a Jesús cuando iba a ser enjuiciado era porque él quería que Jesús hiciera prodigios, esas señales que había hecho durante todo su ministerio de curación, entre otras cosas. Pero Jesús no manifestó eso, porque los milagros que Jesús realiza no son para el entretenimiento de los curiosos, no son únicamente para que nosotros después de ellos creamos, no, debemos de creer en Él antes de que Él cumpla esos milagros o prodigios. Si el pueblo hubiese dudado, no estaríamos hablando acerca de eso. Cuando el pueblo de Israel estaba por cruzar el Mar Rojo, se toparon con aquella gran cantidad de agua frente a ellos y los egipcios detrás de ellos. Y Moisés dudó en aquel momento y el pueblo se angustió porque se sentía que estaban encerrados. Moisés se aboca al Dios y le dice, Señor, ¿y ahora qué hacemos? Y la respuesta de Dios fue, la orden es que avancen. Y el pueblo empezó a avanzar y el mar empezó a retroceder. Hermanos, Dios es maravilloso. Ha hecho muchos prodigios para su pueblo y sin lugar a dudas ha hecho milagros en mi vida. Seguramente los que están escuchando esto están haciendo memoria acerca de cuántos milagros el Señor ha hecho en sus vidas. A veces, hermanos, Dios hará tantas cosas en las cuales parecería que no vamos a salir librados por completo, pero Dios, hermanos, como en este momento, hará que podamos pasar en seco, aun cuando las aguas de tempestad, los vientos soplen y aquellas olas parezcan que van a hacer anegar nuestra barca de nuestra fe. El Señor, queridos hermanos, está por realizar un milagro en nuestras vidas. En esta historia del pueblo de Israel, en esta travesía, en este momento en el cual cruzan el Jordán, se describe también, ¿verdad?, cuál era la condición por la cual el Señor hace este milagro. Resulta que durante esta época del año, la primavera, las nieves de las montañas eran derretidas y habían hecho crecer tanto el Jordán que el río se había desbordado y era imposible cruzarlo en los vados acostumbrados. Dios quería que el cruce del Jordán por Israel fuese un milagro. A la hora señalada comenzó el avance. El arca llevada en hombros de los sacerdotes encabezaba la vanguardia. Todos observaron con profundo interés cómo los sacerdotes bajaban hacia la orilla del Jordán. Los vieron avanzar firmemente con el arca santa en dirección a la corriente airada y turbulenta, hasta que los pies de los portadores del arca tocaron el agua. Entonces, las aguas que venían de arriba fueron rechazadas de repente, mientras que las de abajo siguieron su curso y se vació el lecho del río. Cuando todo el pueblo hubo pasado, se llevó el arca a la orilla occidental. En cuanto llegó a un sitio seguro y las plantas de los pies de los sacerdotes estuvieron en seco, las aguas aprisionadas quedaron libres. Se precipitaron hacia abajo por el cauce natural del río en un torrente irresistible.
Qué interesante el momento en el cual el Señor realiza este milagro. Pero no solamente se hizo este milagro, sino que el Señor también quería que las generaciones futuras, las generaciones venideras, creyeran por el testimonio de este milagro. Y para ello, el Señor también indicó que mientras los sacerdotes que llevaban el arca estuvieran aún en medio del Jordán, 12 hombres escogidos, con anticipación, uno de cada tribu, se encargara de tomar cada uno una piedra del cauce del río donde estaban los sacerdotes, o sea, en medio del río, y llevaron a la orilla occidental estas piedras. Habían de acomodarse, según el escrito, en forma de monumento en el primer sitio donde acampara Israel después de cruzar el río. Ese milagro ejerció una gran influencia en medio del pueblo, tanto sobre los hebreos como sobre sus enemigos. Por él, Dios daba a Israel la garantía de su continua presencia y protección, una evidencia de que obraría en su favor por medio de Josué, como lo había hecho por medio de Moisés. Saben, queridos hermanos, al estudiar esta historia y la introducción del pueblo de Israel a la tierra prometida, nosotros vemos cómo hubieron transiciones, hubieron cambios. Me recuerdo que justo cuando entraron a la tierra prometida, el Señor ya no les envió el maná, que en el desierto era todos los días, salvo el día de reposo, que era en las mañanas salían a recogerlo. Ya no iba a estar ese maná. Sin embargo, el Señor dice que hizo este milagro para que ellos tuvieran la garantía y recordaran y tuvieran la seguridad de que Cristo, que Dios, siempre velaría por sus cuidados. ¿Saben qué es lo triste de todo esto, queridos hermanos y amigos? Que por mucho que el Señor hizo con el pueblo de Israel, los israelitas siempre se mostraron incrédulos, se mostraron personas murmuradoras, personas que se quejaban en medio de cualquier dificultad, personas que siempre manifestaban una disposición de poder alejarse de Dios y mezclarse, revolverse o revolcarse con las naciones de las cuales el Señor quería que no fueran parte. Esa fue la conducta del pueblo de Israel. Y por eso es que en muchos ciclos de la historia del pueblo de Israel hubieron momentos en los cuales estos milagros dejaron de percibirse. Pero Dios en su amor, siempre por querer cuidar y proteger a su pueblo, volvía a manifestar prodigios, levantaba jueces, hacía tantas cosas para que el pueblo recordara la promesa que había hecho. Lamentablemente, hermanos, como lo he dicho, ¿verdad? Cuando se pierden de vista los principios, cuando se pierden de vista las demandas de Dios, entonces nosotros, ¿verdad?, nos privamos también de esos milagros que Dios quiere realizar. Este milagro tenía una razón específica, pero recuerde que cada milagro que Dios hace en nuestra vida tiene una razón por la cual el Señor dispone a dárnoslo. A veces el Señor busca que le reconozcamos, que nos arrepintamos de nuestros pecados, que cambiemos nuestro comportamiento. Nos da otra oportunidad para que meditemos acerca de nuestra conducta. Saben, lamentablemente, como lo he dicho en el tiempo de Israel, estos milagros perdieron significado, se sintieron que era algo que ellos era parte de su vida y su comportamiento no tenía que ver para que Dios siempre lo siguiera realizando, pero no era así. Y en ciertos momentos también en el ministerio de Jesús, cuando vino aquí a la tierra como hombre, vimos de que hubieron lugares en los cuales Jesús hizo tantos milagros. Y no solamente hizo milagros para el pueblo de Dios, también hizo milagros para los gentiles. Y hizo obras, queridos hermanos y amigos, cosas maravillosas que hoy anhelaríamos que se volvieran a repetir. Pero también vemos lugares en los cuales el Señor no hizo ningún milagro. Hubieron lugares en los cuales fueron privados de esa gracia del Señor. Les pongo un ejemplo en el libro de Mateo, en el capítulo número 13, versículo número 57 y 58, el Señor Jesús dice: y se escandalizaban en él. Mas Jesús les dijo: no hay profeta sin honra sino en su propia tierra y en su casa. Y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. Los milagros son dados para que nuestra fe sea afirmada.
Pero antes del milagro debemos de ejercer esa confianza, esa creencia en que el Señor tiene poder para poder ayudarnos. En el caso de este lugar, era el lugar de donde Jesús se creció, donde Jesús vivió eso a su temprana edad, en Galilea. Y ahí dice que el Señor Jesús no hizo muchos milagros, pero había una razón. No es que el Señor despreciara, no es que el Señor no quisiera obrar milagros allí. Claro que quisiera haberlos hecho más en ese lugar. Siempre sentimos un aprecio, un cariño especial por el lugar donde hemos crecido, nuestro hogar, nuestra casa, nuestra iglesia. Pero en el caso de Jesús hubo algo que le impidió realizar esos milagros y fue la incredulidad que predominaba en los ciudadanos de ese lugar. Queridos hermanos, ¿somos incrédulos? ¿Hemos perdido la confianza en el Señor? ¿Es nuestra fe intermitente o es una fe constante, firme, a pesar de las circunstancias de la vida? Porque la razón por la cual se dan los milagros es para que comprobemos que el Señor está con nosotros. Pero yo he entendido que los milagros son consecuencia de nuestra fe. Así que, hermanos queridos, si queremos que Dios realice milagros en nosotros, hay una razón. Dios no va a hacer un milagro solo por el antojo de alguien o sin ningún sentido. No, Dios va a obrar un milagro cuando sea requerido. Pero ese milagro será requerido siempre y cuando manifestemos fe. Y siempre y cuando también nosotros, hermanos, consideremos lo que está contenido en esa arca. El arca siempre iba delante del pueblo de Dios. El arca era un símbolo también de la presencia de Dios. Lo que contenía el arca, hermanos, también era algo que tenía que ser parte de la experiencia de cada uno de los que conformaban el pueblo de Israel. Y hoy en día, también nosotros, hermanos, compartimos la misma fe del pueblo de Israel antiguo, los mismos principios. Y hoy en día nosotros hemos contemplado milagros, pero contemplaremos señales todavía mayores. Así que, hermanos, hagamos que nuestra fe crezca en el Señor y estemos seguros que en el momento más difícil, en el momento de mayor dificultad, Cristo siempre está con nosotros. Así que, hermanos, Dios les bendiga y esperemos nuestro milagro que sin duda llegará, pero que cuando llegue pensemos cuál es la razón, cuál es el propósito de Dios al otorgarme el milagro que ha llegado a mi vida. El Señor les bendiga en esta mañana, el Señor bendiga su palabra, es mi deseo y oración. Amén. Les invito a que hagamos una plegaria para poder terminar con nuestra meditación matinal. Oremos a Dios. Padre Santo y bendito Dios que esté en el cielo, muchas gracias, querido Dios, por darnos la oportunidad de contemplar un nuevo día. Gracias por su palabra y gracias, Señor, porque por medio de ella vemos, Señor, su gran deseo de poder manifestar su poder, de poder hacer obras inexplicables, pero a la vez, Señor, maravillosas delante de nosotros. Le pedimos que nuestra fe nunca falte. Le pedimos, Señor, que nos ayude para poder mantenernos firmes también y poder ser fieles, Señor, en lo que usted demanda para nosotros. Perdónenos porque somos débiles, somos olvidadizos y a veces la incredulidad se apodera de nuestras convicciones. Pero le pedimos ayuda y fortaleza y le pedimos, Señor, que nuestra fe no falte en el día malo. Bendiga a cada uno de los que son parte de las meditaciones por medio de esta página, que la palabra que hemos meditado y la experiencia del pueblo de Israel pueda darnos un aliciente para que nosotros podamos creer en esos hechos y puedan repetirse en nuestras vidas en el momento más necesario. Perdone nuestros pecados, levántanos de esta oración con su bendición, lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, mis queridos hermanos, es así como hemos llegado al final de nuestra meditación, del culto matinal. No queda más que agradecerles su sintonía y invitarlos para una próxima ocasión para seguir meditando en el consejo divino. El Señor les bendiga en este día, bendiga sus labores. Es mi deseo y oración. Amén.